Bueno, buenas noches, bienvenidos a la clase de hoy. Les pido una disculpa, me costó mucho entrar porque creo que mi internet está inestable, creo que está lento, muy lento, entonces no me cargaban las páginas respectivas, tanto el correo, luego Classroom, luego la sesión en Meet, que costó un poco más por esto del streaming seguramente, ¿verdad? Entonces les reitero las disculpas del caso. Sin embargo, pues ya logramos solventar la dificultad, estamos acá, ojalá y no tengamos mayor dificultad para desarrollar nuestra clase. Espero que todos estén bien, que hayan regresado sin novedad después del descanso, si pudieron descansar de Semana Santa, que todos estén de vuelta sanos y salvos, que nadie se nos haya quedado perdidos por ahí, por el puerto, por eh, Monterrico, por Champerico, por Puerto Barrios, por cualquiera de las playas de nuestro país, tanto del Pacífico como del Atlántico. Eh, y que hayan disfrutado, ¿verdad? En familia o con quienes ustedes pues hayan pasado su Semana Santa. Bueno, eh, rapidito, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? Contarles que, recordarles, mejor dicho, que el próximo miércoles es el examen parcial, ¿verdad? Recordemos que se corrieron las fechas y entonces será el próximo miércoles 20, ¿no? De abril, ¿verdad? Los temas que vamos a evaluar, pues ya se los indiqué con tiempo, ustedes ya saben y seguramente ya están preparados. Solo me queda un par de cositas que afinar del examen, pero prácticamente todo está pues casi listo para que el miércoles entonces tengamos nuestro examen. La mecánica es la misma, recordemos que nos reunimos acá previamente, doy las últimas instrucciones, me aseguro que todos estén pues ya conectados, ¿verdad? Y luego pues ya les indico cómo procede el examen. Me quedo acá, siempre conectado durante todo el examen para resolver alguna situación de forma, más no de fondo, ¿verdad? Porque pues ustedes saben cuáles son las reglas. Por demás decirles que es un examen que no está complicado, no es nada que ustedes sientan que se les van a trancar las carretas. Al contrario, ¿verdad? A quienes tengan que recuperarse del primer parcial, esta es la oportunidad, porque es una prueba que viene, pues, relativamente, si no fácil, pero por lo menos viene accesible. No me gusta usar la palabra fácil porque nada en esta vida es fácil, ni nada debiera ser fácil, ¿verdad? Entonces, pero sí bastante accesible, es cuestión de que comprendan los temas y si estamos en la jugada, como decimos en Buen Chapín, pues no tendría por qué haber mayores complicaciones. ¿Cuánto cuesta? 15 puntos, ustedes ya lo saben. Con la variante, con la modalidad que esta vez, de una vez ustedes entregando su examen, ¿verdad? Y que todo esté bien, les va a aparecer ahí la calificación, ¿verdad? Entonces la plataforma les va a calificar, así no hay pierde, ¿verdad? Ahí sí que no hay para dónde, pues, porque ya no queda mucho tiempo para estar en menesteres de revisiones de exámenes y eso, porque igual quienes ya tuvieron la experiencia se han dado cuenta que la plataforma no falla, pues, ¿verdad? Entonces, pudiera yo fallar en el traslado de las notas, como lo he dicho, a mi cuadro de zonas, ¿verdad? Pero eso pues ya es otro asunto, ¿verdad? Eh, y si así sucede, y pues, si no tengo ningún problema en rectificar y con gusto lo hacemos, ¿verdad? Así que estamos en no hablar, ¿verdad? Eso será entonces el próximo miércoles. Hoy vamos a adentrarnos ya en nuestra cuarta y última unidad. Estamos prácticamente en la recta final del curso. Tenemos esta semana nada más lo que nos queda entre hoy y el jueves con estos temas. La próxima semana tenemos días efectivos de clase, lunes y miércoles, para poder casi concluir con esto, porque el jueves, recuerden, tenemos la comprobación de tiempos recios. Ahí terminamos prácticamente la zona. Para la próxima semana, pues va a quedar por ahí quizá algo de los temas para concluir con estos temas y un tema que es un bono extra que yo se los he ofrecido porque me interesa sobremanera que conozcan un poco sobre eso o que conozcan al menos lo elemental que les compete a los periodistas sobre la ley de acceso a la información. Así que ese será un tema agregado, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Que yo con mucho gusto pienso desarrollar acá para que pues comprendan también esa situación. Y en esa semana última, ¿verdad? Que vamos a tener,
Espero cerrar con una invitada especial que ya estamos en pláticas para que nos hable acerca de algún tema que nos sirva para cerrar el curso. Estoy pensando en algo más, pues para la vida, ¿no? Para su práctica, lo que se van a enfrentar ustedes allá afuera. Entonces, esta semana tuve la oportunidad de poder platicar con la posible invitada, ¿verdad? Que si se da a ustedes, pues van a saber de quién se trata y que nos hable acerca de comunicación institucional y manejo de crisis y relación con los medios cuando se dan los momentos de crisis. Por ahí estoy pensando en algo que, como repito, es más algo que les quede para su vida, ¿no? Para su práctica allá afuera cuando estén o haciendo periodismo o estén haciendo comunicación en alguna institución de gobierno, ¿verdad? O en alguna empresa privada. Ok. Permítanme presentarles, vamos a arrancar esta tercera unidad con un tema que tiene que ver con las fuentes, ¿sí? Recuerdan que les indiqué que en la tercera unidad, aunque si bien es cierto, estaba contemplado ahí el tema de las fuentes, preferí correrlo para la cuarta unidad para amarrarlo con lo que son los siguientes temas de los próximos días, que también tienen que ver con las fuentes de información y específicamente las fuentes que trabajamos acá en nuestro país. Entiendo que ahí están viendo mi pantalla, así que vamos a platicar en esta presentación bastante corta, ¿verdad? Acerca de los tipos de fuentes, ¿verdad? Reiterarles que este material lo tienen ustedes disponible en los PDFs que yo les compartí, ¿verdad? Para que pudieran tenerlos, que eran parte de lo que vamos a evaluar en la tercera unidad, y ahí está incluido un material sobre esto. De hecho, la presentación igual sale de ese material. Es cuestión que lo ubiquen y esto obviamente pues va para el examen final, ¿verdad? Tipos de fuentes, ¿sí? El método chequeado o de chequeado incluye la consulta a 3 tipos de fuentes, ¿verdad? En otras palabras, los tipos de fuentes que, como todo buen comunicador, como todo buen periodista, debiésemos o debemos consultar, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Primero, y eso creo que ya lo vimos con la experta, ¿no? En los videitos, ¿se recuerdan, verdad? Primero, ¿quién dijo la frase o la fuente original? ¿De dónde proviene esa frase, verdad? ¿Cuál es la fuente original? Segundo, los datos que genera el Estado, ¿verdad? Que en este caso serían la fuente oficial, ¿verdad? Y tercero, los datos que producen otros organismos, organizaciones o instituciones, que en este caso serían las fuentes alternativas, ¿verdad? Comencemos con la fuente original, ¿verdad? Preguntarle a la persona por qué dijo lo que dijo o a qué se refería con sus dichos es un paso siguiente a la selección de la frase, ¿no? En ese sentido, consultar a la fuente original, a la A mí se me quedó trabado, no sé, o a sus usted. voceros, ¿verdad? En este caso, con las instituciones como tal, una función, perdón. Sí, a mí también. Es que se quedó trabado por un momento, Dick. Ah, Fue ya como no corrió, congelado. permítame. No, ahorita vamos a ver. Ahí está, ahí creo que ya se extrabó. Yo creo que es cuestión de lo del internet que les decía. Bueno, estábamos en esto. Gracias, siempre me interrumpe, no hay ningún problema, si hay alguna dificultad ahí. Entonces les decía, ¿no? Hay las instituciones, la figura del vocero se maneja más en las instituciones del Estado, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a encontrar a esa figura, ¿verdad? Entonces decíamos, consultar a esa fuente original, ¿verdad? A la persona, a los voceros permite también en algunas ocasiones descartar la seriedad de la afirmación. Por ejemplo, lo escuché en la radio, ¿verdad? O me lo pasó un asesor, lo consiguió lo sacó de lo que salió en los diarios, o ese tipo de frases, ¿verdad? Eso es lo que debemos tratar de evitar, ¿verdad? Debemos de ir a la fuente original, ¿verdad? Hay veces en las que la consulta sirve también
porque la persona aclara que fue sacada de contexto su afirmación. Eso es, miren, esto es bien clásico, ¿verdad? Esto que estamos planteando acá. Casi seguido, ¿verdad? O constantemente los funcionarios dicen algo que después se arrepienten de lo que dicen, ¿verdad? Y la excusa es que lo que sacaron los medios fue sacado de contexto, ¿verdad? Y, híjole, ¿cuántos ejemplos no habrán en torno a eso, ¿verdad? Polémicas declaraciones de algunos ministros. Recuerdo una de las últimas de este gobierno, incluso el ministro de Finanzas, el señor Álvaro González Richie, creo que ese es el nombre del ministro de Finanzas, me corregirán, pero él dijo cuando fue lo de la pandemia y comenzaron a dar el famoso bono familia, ¿recuerdan? Que dieron una vez, la segunda vez ya creo que ni salió completa y ofrecían hasta una tercera vez, pero la cosa es que en la segunda vez, y que se tardó, ¿verdad? Él dijo algo así como que ya demos esa babosada y que la gente mire qué hace, algo así, o sea, no estoy diciéndolo exactamente, y alguien grabó y filtró el audio, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Entonces después incluso lo citaron al Congreso y él dijo algo, siempre salen con esto, ¿verdad? Que sus declaraciones fueron sacadas de contexto, que él no quiso decir eso. Eso es bien clásico, ¿verdad? En el gobierno, sobre todo con altos funcionarios. En caso de tener el audio original, ¿verdad? Se puede confirmar si esto fue así, ¿verdad? O si es una estrategia de la persona para eludir algo que no debería haber dicho, ¿verdad? O no le resulta conveniente, como en este caso, ¿verdad? O sea, si tenemos el audio original, no hay para dónde, por más que digan que fue sacado de contexto lo que digo, etcétera, ¿verdad? El cuentazo no se lo quitan. La obligación del método es entonces consultar a la fuente original, ¿verdad? No esperar su respuesta, puesto que esto podría ser utilizado como una estrategia para buscar la no publicación de un chequeo. Recuerden que estamos relacionando esto con lo que vimos en la tercera unidad, que es el chequeo, ¿verdad? El famoso fact-checking y el periodismo de datos un poco todavía, ¿verdad? Luego ya en los otros temas ya nos vamos a centrar en las fuentes específicas, especialmente las que se cubren acá en Guatemala. Entonces ya vimos la fuente original. Pasemos ahora a la fuente oficial. Recuerden, hay tres tipos de fuentes. ¿Cuáles son? La fuente original, que es la que acabamos de ver, la fuente oficial, que es la que vamos a ver a continuación, y por último vamos a ver la fuente alternativa, ¿verdad? Fuente oficial. Sobre casi todos los temas que se quieran verificar, hay o debería haber alguna agencia del Estado interesada en el asunto, que en la mayoría de los casos produce datos, ¿verdad? La capacidad de recolección de datos del Estado es mucho mayor a la que pueden tener los actores privados u otros tipos de organizaciones, o al menos eso debiera ser de esa manera. ¿Por qué? Porque es en el Estado donde se invierte más en oficinas de comunicación, donde se invierte más en pues alguien que lleve estadísticas, ¿verdad? Etcétera, ¿no? La empresa privada es muy poco, ¿verdad? Y por ello, los datos que puedan proporcionar debieran ser, ¿verdad?, de mayor calidad y que obviamente tengan representatividad, ¿verdad?, que sean confiables, ¿verdad? Además, en términos periodísticos, la voz oficial sobre un tema siempre tiene relevancia, fíjense, porque permite conocer el interés o desinterés que el asunto tiene, ¿verdad?, que tiene el asunto en una gestión o gobierno, ¿sí? Que el Estado no tenga datos, miren, esto es bien importante y siempre me causa como un poco de ironía, ¿verdad? Porque que el Estado no tenga datos también constituye un dato que merece ser destacado. Chanfle, dirían ustedes, ¿verdad? Sí, así como lo leen ahí, como lo escuchan. Que el Estado no tenga datos también constituye un dato que merece ser destacado. Porque, oh sorpresa, aunque es en el Estado donde pues se trata de invertir más en esto, en las oficinas de comunicación, no crean, no todo es color de rosa, ¿verdad? Hay instituciones que la comunicación la tienen por los suelos, ¿verdad? Simplemente no le ponen coco, no le invierten, no hay presupuesto y se hace lo que se puede, ¿verdad? O sea, menos van a tener un equipo, van a tener recurso humano que se dedique a este tipo de temas específicos que también son parte de la comunicación, ¿verdad? Entonces, suele pasar. Pasemos a las fuentes alternativas. Entonces, recuerden, vimos acá, ¿verdad? La fuente oficial. En términos prácticos, para que no sean bolas, es las fuentes del gobierno, ¿verdad? Sí, los datos los provee el gobierno a través de sus oficinas de comunicación, a través de sus voceros, etcétera, ¿verdad? Para que no se pierdan acá. Luego tenemos
la fuente alternativa o las fuentes alternativas, ¿sí? Hay veces en las que los datos oficiales no son fiables o no existen para determinada problemática. Esto es bien interesante, cómo nos pueden servir las fuentes alternativas incluso para constatar la información. Incluso cuando existen datos oficiales, vean, es mejor contar con fuentes alternativas que ratifiquen, cuestionen o complementen los datos oficiales. En el gobierno, y acá les pongo un ejemplo, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Vean, cuando surgen datos acerca de algún informe sobre el índice de pobreza en Guatemala, por ejemplo, ¿verdad? Que dio a conocer UNICEF, por mencionarles un organismo internacional. ¿Verdad? Viene el gobierno y saca sus propios datos, ¿verdad? Que la desnutrición disminuyó y que estamos mejor y no sé qué. Pero estos organismos como UNICEF, por mencionarles un ejemplo, manejan sus propios datos porque hacen sus propios estudios, sus propias investigaciones. Entonces, ustedes vienen y el gobierno da a conocer su información. Sí, y entonces, como decía la experta, ¿no? En los videitos, ¿eso será cierto o no será cierto? ¿Será de esa manera o no será de esa manera? ¿Qué hago yo como periodista en esos temas para poder constatar la información? Pues voy y un organismo internacional puede ser una buena fuente alternativa que me va a servir para hacer ese checking, ¿sí? Esa constatación de datos, ¿verdad? ¿Será que lo que dice el gobierno es así? ¿O a quién le creo? ¿Al gobierno o a UNICEF? ¿Quién tendrá mejores datos, verdad? Y ya luego ustedes hacen su trabajo respectivo. Así como se debe ser cuidadoso con tomar la información oficial, recuerden, que es la que proviene del gobierno, se debe también verificar la seriedad de los datos aportados por las fuentes alternativas. Aquí, en otras palabras, lo que se nos está diciendo es que tampoco vamos a recurrir a cualquier fuente alternativa. No es lo mismo que yo vaya a UNICEF a que vaya a la organización Perico de los Palotes, pues, ¿verdad? Me explico. O sea, eso también, o sea, seguro voy a encontrar mejores datos en UNICEF que en Perico de los Palotes, ¿sí? Y eso me va a servir, insisto, para hacer el checking, ¿no? Con lo que me está diciendo el gobierno. Porque de eso también depende la seriedad que tengan los datos que busquemos con las fuentes alternativas. ¿A dónde estamos acudiendo, verdad? La calidad de las fuentes, en otras palabras. Para los temas en los que el Estado produce poca información, ¿verdad? Es útil y en cierto sentido el único camino, ¿verdad? Es hacer ese ejercicio, ¿verdad? ¿En qué temas el Estado puede producir poca información? Hay temas bien sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, eh, es nula. No, es un monstruo, ¿no? Y cómo se instituciones como el y hay un dato bien interesante y creo que es un ejercicio que hizo chequeado.com, si no estoy mal, sí, la gente de Argentina. Y ellos seleccionaron varios países, incluidos Guatemala. Ya se quedó trabado otra vez, Lick. Y, y se dedicaron a... Era mi internet desde... No, es el mío, Gabriela. Ahorita creo que regresé, no se preocupen. Ese es mi internet, ¿sí? La bueno. diapositiva no se ha movido. Estaba explicando el ejercicio ese que se hizo, ¿no? Entonces vean cómo ese tipo de datos son bien sensibles, a pesar que los presidentes cuando están en campaña prometen de todo en cuanto a ejercicios de transparencia, gobierno abierto, que todo va a ser
pues abierto, y ni Yamatei, ni Jimmy Morales, menos Otto Pérez Molina, han hecho pública ese tipo de información, ¿verdad? Entonces, imagínense, ¿verdad? A ese nivel estamos. Bueno, voy a tener la presentación rápida. Sí, miren, estoy experimentando cabal los problemas estos que ya les dije porque se me va el internet y se traba esto. Bueno, esto era lo que les quería compartir, que es parte todavía uniéndolo con la tercera unidad, pero nos sirve de preámbulo para lo que vamos a ver en las otras clases. Si tienen preguntas, alguna duda antes que se trabe esta cosa, y vamos terminando. ¿Estamos claros? Recuerden, 3 tipos de fuentes, ¿verdad? 3 tipos de fuentes, y ya ustedes ya las enumeraron ahí, ¿verdad? ¿Sí? Fuente original es la primera. La segunda es la fuente oficial, ¿sí? ¿Verdad? Tiene un poco de relación con la fuente original, ¿verdad? Y la tercera, la fuente alternativa, ¿verdad? Que se les quede. Si no hay dudas, preguntas, realmente mi internet está pésimo y por eso es la excusa que me costó conectarme. Pero bueno, al menos salvé con este tema que tenía pendientes. Les reitero entonces, próximo miércoles, por favor, traten de estar puntuales. Quienes pues tienen dificultad con su trabajo, pues miren cómo piden permisito ahí para estar a tiempo donde tengan que hacer el examen. Por favor, traten de hacerlo en computadora, no se arriesguen a hacerlo en un teléfono porque no es lo mismo. Ojalá el internet no les como hoy conmigo, ¿verdad? Y que todo nos salga bien. Yo espero eso para la hora del curso, 17:30 horas. La dejamos hasta ahí, chicos, porque esto se me va a seguir grabando. Vamos a reportarlo a Tigo, que es la empresa que me provee el servicio. Nos vemos el miércoles entonces en el examen. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lec. Gracias. Feliz noche.